Muy buenas tardes. Bien tardecito, esta vez sí es bien tardecito, el sol todavía está afuera, ¿verdad? Porque aquí en Panamá, República de Panamá, son las 4:32 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida toda la familia en el mundo entero, desde Panamá con mucho amor para ustedes. Tenemos una entrega más. Esta vez es una enseñanza espiritual a cargo de nuestra líder, Gloricel Morales, perdón, de Lorenzana, y tiene por título Soltar las cargas en Jesús para crecer. Buenas tardes y bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenos días a todos. Buenas tardes, más bien a todos. Es un tema que puede ayudar mucho en la manera de orarle al Señor por las necesidades y por aquello que en algún momento no avanza porque no se sabe cómo manejar con el Señor Jesús aquello que se necesita recibir de tal manera que pueda yo corregir y permitir que el Señor se manifieste con poder a través de lo que podemos recibir o lo que se puede desatar en un momento determinado. No vamos a hablar lo que son las cargas, pero vamos a hablar de cómo soltar esas cargas. Y quiero empezar primero que nada con una parte de la palabra de Dios donde Jesús habla lo que son las cargas. Y eso está en Mateo 11 del 28 al 30. Vamos a leerlo, pero no vamos realmente a entrar en el tema de cargas porque ya eso lo hemos visto anteriormente, sino vamos a ver cómo provocar que hayan cambios favorables para nosotros como cristianos y que queremos lograr que el Señor pueda moverse de manera poderosa en las situaciones que tenemos pendientes. Entonces, me gustaría, creo que tú eres la que empiezas hoy, Fátima, con el versículo de Mateo 11 del 28 al 30. Por favor. ¿Lo tienes, Sí, Fátima? sí, Gloricel, sí, estaba abriendo el cosa. Okay. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Nueva versión internacional, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén. Quise empezar con esa cita bíblica porque las cargas son las dificultades, los problemas que maneja cualquier tipo de persona y que pueden ser problemas económicos, enfermedades, puede ser equivocaciones, pecados del pasado, pérdida de un ser querido, de alguna manera la parte del trabajo también, los problemas de la familia, todo eso es lo que involucra cargas en las personas. Entonces, lo que dice el tema de hoy es soltar las cargas en Jesús para crecer.
tenemos situaciones que no sabemos cómo manejar, pero de alguna manera la falta de conocimiento o la manera como aprendemos del Señor puede ser un detonante que impida que se pueda dar la bendición que todos esperamos en un momento determinado. Yo quise empezar el tema siempre buscando de una manera sencilla, pero poderosa con la palabra de Dios, que puedan realmente entender cómo significa soltar las cargas para que yo pueda, con oraciones al Señor, cambiar mi forma de recibir lo que necesito. Entonces busqué los sinónimos de soltar, los antónimos también los busqué, y busqué también los sinónimos y los antónimos de carga. Eso provocó, saben que siempre la inspiración la pone el Señor, pero eso provocó que me diera cuenta de qué era lo que el Señor quería con soltar las cargas en Jesús para crecer. Entonces vamos a verlo en los sinónimos de soltar, después los de carga, y vamos a darnos cuenta de lo que realmente tiene que ver con la libertad en Jesucristo. A ver, por favor, María Luisa, léeme los sinónimos de soltar. Sinónimos de soltar. Dice así: desligar, arrancar, extraer, despegar, desprender, separar. Los antónimos. Antónimos de soltar: coger, agarrar. Amén. Entonces ahora léeme los de carga. Sinónimos de carga: lastre, obligación, ataque, trabajo, molestia. Y los antónimos: vaciar, descargar, echar, aligerar. Entonces, hemos visto por los sinónimos y antónimos que lo que necesitamos es provocar que se desate lo que tengo aguantado, que no se mueve, y de alguna manera también provocar que esas molestias, dificultades, problemas puedan provocar un cambio favorable para mi vida. Cuando leo yo los sinónimos y los antónimos, me doy cuenta, todos sabemos que Dios nos lleva a pelear batallas y a saber cómo manejar en nuestros hogares aquello que necesitamos vencer para que el Señor entre poderosamente en la casa. Ahora más tarde les voy a contar algo que me pasó hoy con alguien de afuera del país que estuve ayudando. Por eso cuando empezamos tan lentamente me di cuenta que era un bombardeo por lo que yo había vivido hoy, pero no importa porque Dios en su inmenso poder lo que quiere es que se desate la palabra y que lo demás Él lo maneja y fluye como tiene que ser. Entonces me di cuenta de que eso tenía que ver, soltar las cargas, con ser liberado en Jesucristo. Uno de los sinónimos de soltar es liberar, arrancar, extraer. Y yo quiero que nos vayamos a la palabra de Dios en Jeremías 1:10 y que me lean Jeremías 1:10.
recuerdo yo, mientras que lo buscan, cuando yo leí unos libros de poder que tiene, creo que es John Eckhart, yo no menciono nunca mucho los autores, pero él tiene unas series grandes de muchos libritos y dentro de esos libros él tiene uno que dice oraciones que derrotan demonios. Fueron dentro de los pininos que Dios puso en el área de liberación en mi vida personal. Y él decía la importancia de los verbos con la palabra de Dios. Y eso siempre me impactó y me quedó grabado. Entonces, yo quisiera que leyéramos en este momento Jeremías 1:10 para entonces arrancar con el tema, pero entendiendo que lo que vamos a hacer en esta tarde es provocar que se desate aquello que ha estado detenido, como dice los sinónimos, los antónimos de lo que acabamos de leer, y que Dios se glorifique en nuestras vidas y en nuestras esperanzas que tenemos día a día en nuestro diario vivir. Por favor, léanme Jeremías 1:10. Reina Valera, 1960, Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. A ver, Nueva léelo tú, versión. por favor, Débora. Sí. Nueva versión internacional. Versículo 10. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Cuando yo leí, porque el que me llevó fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo había leído lo que significaba soltar y lo que significaba carga, y yo decía, siempre yo creo que el Señor permite que nos movamos hacia donde Él quiere desatar la unción para liberar. Entonces me puse a observar los sinónimos y antónimos y pude darme cuenta con la ayuda de Él que era liberación en Jesús para crecer. En ese momento recordé una cita que muchas veces he tocado yo en mi vida personal para algunas personas, porque siempre recuerdo el pasaje del hombre que tenía al hijo enfermo y los apóstoles en ese momento que existían no pudieron ayudarlo. Entonces el Señor Jesús tuvo que liberar al niño o al joven y en ese momento, en la conversación que tenía con el hombre, él le decía, ayúdame en mi incredulidad. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener presentes en nuestra vida personal. Uno, yo siempre les he dicho, yo no puedo pedir si yo no sé a quién le voy a pedir. Yo no puedo buscar si no sé quién me va a ayudar a encontrar lo que yo necesito. Y no puedo hallar nada si tampoco tengo la dirección que el que yo necesito. Entonces, quiero que nos vayamos a Romanos 10, 13 y 14. Y vamos con eso a desarrollar un poco más el tema de soltar las cargas para crecer en Jesús. A ver, por favor. Romanos 10, 13, 14, Reina Valera 1960. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber, quién les predique? Amén. Romanos 10, 13 y 14, nueva versión. Versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Amén. Cuando empezamos, les mandé a leer lo que decía Jesús sobre las cargas, porque él dice, venid a mí los que están cargados y yo los haré descansar. Acabamos de leer en la palabra de Dios lo que significa Romanos 10, 13 y 14, donde dice, ¿cómo voy a invocar yo a alguien que yo no conozco? ¿Cómo voy a lograr entender lo que tengo que recibir para manejarme si no conozco al dador de la vida? No puedo, no lo puedo lograr, porque para poder avanzar con los caminos del Señor, yo necesito tener luz en medio de mi oscuridad o de la oscuridad de cualquier persona para que se ilumine con la luz del Señor ese entendimiento que está alejado de mi conocimiento y venga la revelación en el nombre de Jesús. Sin revelación, yo no puedo tener paz en medio de las cargas, paz en medio de los problemas económicos, paz en medio de los problemas familiares, paz en medio de todo aquello que tiene que ver con pecados del pasado, pérdidas de personas y todo lo que involucre mi diario vivir, que me llena de complicaciones y de situaciones distintas en diferentes momentos. Yo necesito creer primero que Jesús es la llave que yo necesito. Ahí lo dice claramente en la palabra. ¿Cómo puedes invocar a alguien que no conoces? Tienes que tener una conexión con ese Dios todopoderoso. La semana pasada, cuando le tocó intervenir a Celedonio, al final yo puse una cita bíblica que Dios me puso en ese momento, Isaías 53 del 4 al 7. No la vamos a leer en este momento porque ya la leímos, pero lo que sí vamos a entender es que, ahí lo dice claramente, el Señor dio su vida por las personas, por el mundo. Entregó todas las cargas. Es que es increíble que Él tiene en su haber las cargas de Fátima, de María Luisa, de Débora, de Gloricel y de todos los que conocemos de Él. Y no necesita el auxilio ni el socorro de nadie, porque Él es el Dios vivo, el Dios que guarda y protege a cada uno de sus hijos. Entonces, ¿cómo puedo yo soltar las cargas en Jesús si no lo conozco? Si ignoro quién es Él. Lo dice claramente Romanos 10, 13 y 14. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Empezar a oír la palabra de Dios que va a provocar un cosquilleo en mi espíritu, en mi entendimiento, en mi alma, y me va a querer desear más de lo que yo quiero recibir para resolver
los errores, los problemas que en algún momento hubieron, que en el desconocimiento de quién era Dios o con el conocimiento de Dios, no tenía la capacidad de querer esperar en el tiempo de Él que todo se solucionara favorablemente. Entonces, yo no puedo ser libertada por Jesucristo si realmente yo no entiendo que cada cosa que sucede en la vida de una persona tiene un porqué y una razón en un momento determinado. No podría. Entonces, vámonos a Salmo 37, del 30 al 40, y vamos a desarrollar la parte que yo necesito aprender a liberar para lograr crecer y en mi entendimiento, con la ayuda del Señor Jesús, poder entender que sin Él no lo voy a lograr, porque Él dice, venid a mí todos los que estén cargados y yo les daré reposo, tranquilidad, paz. Significa que Él tiene control de toda la situación. Pero ¿qué sucede? La fuerza interna del ser humano es débil. Y Jesús, cuando suelta la bendición para nuestras vidas, nos fortalece internamente. Y al fortalecernos, nos permite entender que con su gracia y con su favor vamos a lograr avanzar como necesitamos avanzar. Quisiera que entendiéramos, porque yo siempre les digo, solo Él tiene la potestad de darnos la línea correcta, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Yo recalco esa situación en este momento porque aquellos que quieren apresurarse, aquellos que quieren aprender sin necesidad de mojarse. Y cuando yo digo aprender sin necesidad de mojarse, es que lo quieren todo masticado, listo y sin tener que trabajar para lograr las metas que todos necesitamos en un momento importante de nuestras vidas. Entonces, ahí podemos ver y entender que hace falta la comprensión de cómo lograr entenderlo. Muchas veces, porque yo también los he experimentado, nosotros hemos cargado yugos y lo hemos percibido en nuestro cuello, cuando el cuello está pesado, que no sabemos por qué, hay un movimiento que cansa en el cuello. Esos son yugos. Pero Dios ha prometido en su palabra que Él pudre los yugos. También vimos en un momento determinado hacia atrás que Él rompe los cerrojos de hierro y quebranta también todo aquello que se haya hecho con cerrojos de madera. Él abre puertas, extiende la vida de cada uno de nosotros para ayudarnos.
pero vuelve y lo indico. Si no lo conozco, ¿cómo puedo invocar a aquel a que yo necesito? Me acuerdo, eso me hizo recordar esta mañana una canción preciosa que yo aprendí hace mucho tiempo. Y yo creo que uno tiene que dignificar a las personas que buscan con lo que reciben, enseñarle a otros. Y yo quiero en este momento honrar eh, le- eh, eh, cortamente a este Marcos Witt. Yo lo conocí en El Salvador cuando llegué a vivir allá. Hasta tengo una foto con él. Él estaba más joven, pero él tiene una música que se llama Enciende la Luz. Y dentro de esa música, Enciende la Luz, él habla sobre Romanos 10:14. Entonces, es como un pacto. La canción es preciosa, se la recomiendo. Enciende una luz, se llama la canción. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando tenemos que aprender a soltar las cargas. Hacer que la luz del Señor rompa los yugos, como dice en Mateo 11 del 28 al 30, y provocar que en ese rompimiento que se tiene que hacer, se conozca al dador de la vida. Vamos a empezar a leer el Salmo 37, del 30 al 40, y vamos a ir haciendo comentarios. Léanmelo de 3 en 3. 3 lees tú, Fátima, y 3 lee Débora, para entonces proceder a los comentarios. Reina Valera, 1960, Salmo 37, versículo 30. La boca del justo habla sabiduría y la lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Amén. Nueva versión internacional, perdón. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua proclama la justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condene en el juicio. Amén. Fíjense en lo importante, cargas tienen que ver con personas involucradas con cada uno de nosotros. Siempre una dificultad tiene una conexión entre personas, porque los problemas surgen por las diferencias de criterio en las personas, por la forma en que se maneja una persona con la otra, pero siempre hay una situación existente entre personas. ¿Qué podría decirles yo? Es una realidad que existe el impío, como existe una persona que con la gracia de Dios puede ser una persona justa, pero el Señor pone tanto a uno como al otro como Él quiere, como Él lo desea, y lo dice claramente la palabra ahí. Soltar las cargas. Si yo tengo una persona que no me quiere manejar las cosas correctamente, que está tratando de afectarme, lo acabamos de escuchar en la palabra. Nadie te podrá tocar
porque Dios está contigo. Como poderoso gigante y como varón de guerra. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? No suelto la carga en Jesús como debe ser y quiero ayudarlo con mis fuerzas y quiero también provocar planes B, planes C, planes D, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué creemos que necesitamos en nuestra limitación como hombre y mujer ayudar al que todo lo dio en nuestras vidas? Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre les he dicho, porque lo he aprendido a golpes, lo he aprendido con dolor. Cuando yo intervengo de una manera humana para ayudar al Señor, nunca se ha concluido nada como yo lo pensé desde un principio. Y quiero decirles, dentro de los pensamientos que uno recibe, pidiéndole la dirección a Dios para hacer todo, uno recibe como 5 cosas diferentes que se ven como oasis, que se ven como respuestas satisfactorias en un momento determinado, y todas son situaciones engañosas que pone el demonio para retrasar las respuestas, las situaciones, porque yo no le he soltado mis cargas al Señor para provocar que Él me guíe y me lleve en lo que yo necesito. Lo acabamos de leer en el 30 y yo dije 3, en el último del 30 al 32, el 32, donde dice, yo me encargo de todo el que te quiere hacer daño. Yo me voy a preocupar por esa situación. Pero eso no es lo que hace el ser humano. ¿Por qué? Porque ¿cómo invocaré a aquel al que yo no conozco? No puedo. No entiendo cuál es su librito, su mensaje. No entiendo cuál es el evangelio o la prédica que yo tengo que recibir de parte de él para provocar que se desate, se desligue, que se quiebren los vacíos, como dicen todos los significados de cargas y de soltar. No lo voy a poder hacer, como dice Jeremías 1:10, derribar, arrancar, que es uno de los de soltar. No lo voy a poder lograr. Entonces, ¿qué tengo que hacer para esa situación de soltar las amarras, soltar las cargas, para lograr que Jesús me pueda ayudar? Leamos del 33 al 35, por favor. No, leímos de... Sí, porque era del 30 al 32 Ajá. y ahora del 33 al 35. Sí. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás.
Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Ujú. A ver, Amén. tú, Ujú. Versículo 33. Pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú, espera en el Señor y sigue su camino. Amén. Que Él te exaltará para que heredes la tierra cuando los malvados sean exterminados. Tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como árbol frondoso en su propio suelo. Amén. cuando yo aprendí de parte de Dios lo que acaban de leer, desde ese momento yo entendí, porque Dios me lo hizo saber, porque me lo reveló, ¿verdad? Lo que yo tenía que pedir para aquellas personas que no me deseaban lo bueno. Y no es que yo tomara la justicia en mis manos. Aquí aprendimos hace como un mes, bueno, ya yo lo conocía porque lo había aprendido con el pastor Derek en algún momento hacia atrás, que uno tiene que permitir que el que juzga sea el Señor, no nosotros. Yo no puedo soltar cargas y decirle al Señor cómo lo va a hacer. No puedo, porque si yo estoy diciendo soltar las cargas en Jesús, que me libere y que me libre en Jesús, ¿cómo le voy a decir yo cuál es el librito si Él tiene todo lo que yo necesito en un momento determinado? Él no necesita, Él ve mi futuro, mi pasado y mi presente. Yo no necesito ponerle que Él me, que decirle yo cómo lo quiero. Por eso es que la gente no entiende cuál es la voluntad de Dios, porque tratan en sus deseos carnales provocar que la voluntad de cada uno sea lo que prevalezca y dejan a un lado lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, en esa situación que acabamos de leer, yo aprendí algo que me ha servido mucho en mi vida durante los 26 años que casi tengo. Vuelvo y les digo, para poder aprender eso yo tuve que llorar, gritar, desanimarme, desalentarme, ponerme triste. Todas esas cosas que ahí se acaban de leer, yo las experimenté en un momento determinado. Pero yo, cuando iba siendo guiada por el Espíritu Santo, en un momento determinado entendí, Señor, no permitas que se vayan, se mueran o se destruyan sin que yo vea tu justicia a través de lo que sucede con cada uno de ellos. Y fíjense que Dios no me ha permitido en cada cosa que yo he tenido victoria en mi vida personal. Dios me ha honrado con esa petición que yo hice en ese momento. ¿Por qué? Porque sabía cómo invocar al Dios que me pueda ayudar, porque Él me enseñó a conocerlo. Entonces, como Él me enseñó a conocerlo, yo podía soltar las amarras porque yo sabía que tenía que descansar en Él para lograrlo. Entonces, en ese momento, en los procesos fuertes de soltar cargas para ser liberada en Jesús, yo aprendí algo importante. Cuando la gente me preguntaba que cómo yo estaba en las manos de Jesús,
confiando en Él. Porque fue lo que el Señor me mostró a lo largo de mi recorrido. Que nada lo puedo lograr sin que esté en sus manos, como lo acabamos de leer en el Salmo 37, y que confíe en Él, porque Él tiene control de todo. No somos nosotros los que controlamos, son la mano poderosa de Jesús el que controla, y Él permite que uno pueda hacer cosas por su gracia y su favor y por la actitud que tenemos ante lo que tenemos que enfrentar, corregir y recibir como parte de Él. Sigamos. Viene ahora del 36 al 38. Pero él pasó y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Amén. Versículo 36. Pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y honestos. Hay porvenir para quien busca la paz. Pero todos los transgresores serán destruidos. El porvenir de los malvados será exterminio. Una de las cosas que aprendí yo en lo largo del recorrido con el Señor también fue, y como se los dije al principio, hay personas que nunca van a lograr avanzar como uno quisiera. Pero eso no me toca a mí juzgarlo. Eso no me toca a mí manejarlo como a mí me dé la gana. Y miren que estoy siendo fuerte en este tema porque tenemos que entender algo. Queremos respuesta a todos. El Señor corrige, redarguye cuando yo le digo qué es lo que realmente sucede. Voy con verdades. Y si yo voy con verdades, Él me va a contestar con poder y con situaciones favorables. No voy a tener que esperar mucho, porque Él va a estar de la mano en todo momento mío. Y no es, miren, Coré fue un adversario de Moisés y fuerte, porque con él se fueron más de 14,000 personas en el momento en que la tierra lo tragó. Moisés no puso una mano sobre él. Los versículos de Mateo 11, del 28 a 30 dice, con un corazón contrito y humillado. Moisés solo esperó lo que Dios decidiera y actuó en su favor. Y delante de todos los demás, para que todos vieran que Dios estaba con Moisés. Así mismo es con nosotros. Por eso yo siempre le digo que ellos vean, que ellos entiendan, que ellos crean que hay un solo Dios. Y yo siempre se los he dicho, único. Si el Señor no me enseña cómo a soltar amarras, yo no puedo. Porque Él pagó el precio por esa situación.
Creo que quedaron dos pendientes, el 39 y el 40. Léanmelo, por favor. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. A ver, Amén. Débora. Versículo 39. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva porque en Él se refugian. Ahí acabamos de escuchar lo que significa confiar en Él y estar en sus manos. Por eso, eso fue una de las cosas que aprendí a lo largo de mi relación con el Señor, que fue, lo repito nuevamente, cuando me preguntan cómo estás, puede haber una situación y yo digo siempre en las manos de Jesús, confiando en Él. Entonces, las amarras, cómo soltar las cargas. Ya les he dicho que las cargas son económicas, emocionales, de trabajo, de salud, de familia, hasta de pecados del pasado. Muchas veces no se pueden soltar las ligaduras o las cargas porque estamos pensando en pecados que creemos que el Señor no ha tomado en cuenta para perdonar, y hacemos un círculo vicioso de sentido de culpabilidad que impiden que los pecados del pasado sean soltados por el Señor. Porque una de las cosas que tenemos que entender, no hay que dudar del poder y la palabra de Dios. Lo que está escrito, escrito está. Hecho está, lo dice la palabra de Dios. Entonces, la duda, la incredulidad provocan que las cargas no se puedan soltar. No hay libertad, no hay liberación en el Señor. ¿Por qué razón? Porque se necesita entender lo que acabamos de leer en el Salmo 37 del 30 al 40. Que yo necesito comprender que necesito aprender a caminar bajo su autoridad y por los caminos que me lleven a la restitución. A lo que yo necesito que alimente mi espíritu, mi alma y mi mente para lograr comprender que tener a Jesús es una bendición grande en nuestras vidas. No podemos avanzar sin Él. No podemos lograr entender los propósitos en nuestras vidas si Él no está. Aquí quiero hacer un alto para siempre a mí me sorprende el Señor porque me permite, antes de enfrentarlos a ustedes, porque todo el mundo pensará que es fácil pararse enfrente de un escenario, no es nada fácil, sobre todo como yo siempre lo he aprendido también desde mucho hace tiempo atrás,
que lo que yo recibo de Dios y lo que Él me permite hablar a lo largo de cada situación que enfrento, me siento en paz porque Él está conmigo en ese momento. No puedo explicarles cómo lo percibo yo, pero sé que Él está a mi lado, alentándome y afirmando que lo que de mi boca sale es lo que yo debo comprender y entender para apoyar a otros y llevar también. Entonces esta mañana recibo una conexión con alguien de afuera, no voy a decir de dónde, eso no tiene importancia. Lo que importa es lo que esa persona necesitaba. Necesitaba soltar cargas que no sabía cómo lograr enfrentarlas. Hace unas 2 o 3 semanas yo le había enseñado de parte de Dios, porque yo digo, lo que a mí Dios me enseña, yo se lo doy a otros, pero siempre estoy consciente de que lo que yo aprendo viene de lo alto y no es por mi propia inteligencia o capacidad, porque es una inteligencia que Dios permite. Entonces, le había recomendado un ayuno porque hay personas que todavía no han entendido que los ayunos no solamente es dejar de comer. Los ayunos pueden ser de actitudes o de formas de yo reaccionar ante las cosas. Por ejemplo, el gritar, como lo dice Gálatas 5, gritería es una de las situaciones que muchas veces alteran al ser humano porque provocan un cambio de personalidad inmediata que en una ofuscación en un momento determinado puede provocar un pecado en ese momento. Entonces, la gente siempre cree, aun cuando la Biblia lo dice, que no es solo el dejar de comer, porque hay un versículo del Isaías 58 que dice que el Señor aflige el alma. Entonces, como el Señor aflige el alma de la persona, eso provoca que se despierte el espíritu y hay revelación de parte del Señor en algo que está estancado, que no se ha soltado la carga y que necesita que Jesús actúe para beneficiar a esa persona. Entonces, bendito Dios, ella siguió mi recomendación y tuvo éxito. Y me escribió esta mañana en forma de audios donde me decía que había tenido 2 experiencias de sueños que habían recibido ella. Y fue interesante, no les voy a decir todos los detalles, fue muy gratificante, no solo por ver el poder de Dios en un momento determinado, sino por comprender que una buena dirección, cuando es traída del Espíritu Santo y permitida por Jesús, puede provocar que las cargas sean soltadas en Jesucristo. Porque de lo contrario no hay avance, no hay una situación que provoque algo favorable para nuestras vidas. Ella
dentro de sus procesos hubo revelaciones muy fuertes. El Señor me fue guiando, pero una de las cosas que me impactaron fue que hubo momentos en que el Señor no permitía que yo provocara soltar las cargas en Jesús para que ella pudiera ser más aliviada, porque necesita pasar por otras situaciones adicionales para recibir lo que ella está esperando. El Señor me llevó en ese momento a recordar lo que dice Proverbios 26:2, que no se los di a ustedes, pero eso lo leen después, donde dice que cuando hay situaciones de maldiciones, eso tiene una raíz. Entonces, el ayuno que ella logró hacer provocó que se descubriera lo que la estaba afectando. Entonces, muchas veces las personas se acostumbran a una forma de orar, de hacer ayuno, y no permiten que el Señor se mueva con poder y autoridad. Yo se los he dicho anteriormente en algunas de las intervenciones anteriores, hace unos años atrás. Yo he hecho todo tipo de ayunos con la guía del Señor Jesús y he hecho ayunos durante 6 años seguidas por 40 días en intervalos de algunos meses, pero 6 años seguidos. He hecho ayunos en el tiempo de la pandemia de más de 150 días como el Señor me ponía. Entonces eso provocaba que se despertara mi espíritu hacia lo que el Señor quería que yo manejara, y lo digo sin arrogancia y sin ninguna falta por querer pensar, no, lo digo como se lo dije a ella en este momento en la tarde. Le dije yo que Dios permitía cosas porque el ser humano no ha entendido el valor de Jesús para poder soltar las cargas que se tienen en él, porque la gente lo que aprende muchas veces lo quiere mantener en lo secreto para evitar que otros sean bendecidos y que tengan también libertad en el Señor. Entonces le dije yo a ella, mira, ella me contó una situación que Dios también se lo puso, Dios me puso la manera de decirlo, pero vuelvo y les digo, el Señor no me ha permitido que yo revele todo lo que ella ha experimentado, pero sí de ver su poder y su gloria para poderlo compartir con ustedes en este tema hoy, que el Señor, además de ponerme ese ejemplo que me puso a través de su experiencia personal de ella, permite que otros puedan entender lo que significa realmente soltar las cargas. Entonces, en ese momento, y lo que más me impresiona, porque es una situación muy fuerte, lo que más me impresiona, y vuelvo a decirlo porque es la segunda vez que me sucede, es ver cómo el Señor quiere que esa persona reciba no solo alivio, sino libertad en Jesucristo. Se puso tan fuerte en un momento determinado que el Señor me hizo cubrirme a mí, a mi casa y a mis hijas, a mi familia, a los de Orlando, a todo lo que involucra con la sangre de Él, de lo fuerte que fue. Pero el Señor permitió en su bondad que le diera una nueva guía, y sé que las cargas serán soltadas, pero no es el día hoy el que iba a hacer eso.
porque quiero indicarles, fíjense lo bonito que el Señor va revelando en ese Salmo 37 del 30 a 40, cómo Él va manejando la situación en el ser humano que le dice, no te preocupes, todo está en mis manos, yo lo voy a manejar, pero lo que sí da es una esperanza de que tarde o temprano será librado. Y eso me encantó porque yo les tengo que decir, porque estoy viviendo esa experiencia en el área en que Dios me ha permitido trabajar, de sentir, hasta se me aguan los ojos, de sentir cómo en la magnificencia de Dios puede haber tanto amor ante las dificultades y ante todas las cosas que podemos experimentar como personas. Y si yo tuviera que decirles algo en este momento, sería: crean en el Señor Jesús. No lo duden, porque Él llega siempre a tiempo y nos libra de las cargas pesadas, como dice la palabra de Dios, que solo Él puede cubrir, porque pagó un precio en la cruz por todos nosotros. Entonces, yo estoy en esa etapa donde uno ve el poder de Dios que está vivo y ver cómo uno puede lograr ser instrumento de Dios para apoyar a otros, que es lo que yo creo que en este tiempo está faltando, porque en algún momento, en su deseo de aprender, y yo quiero decirles, le doy gracias al Señor porque Él me permitió aprender y siempre desear que otros aprendieran también. Yo soy una discípula de Jesús, lo creo firmemente, y he aprendido a amar con una entrega que solo Jesús puede permitirme en mi vida personal para poder soltar amarras. Y una de las cosas que me ha permitido crecer el Señor es que lo he hecho sin juzgar, sin creerme mejor que la persona que está experimentando esa situación, y creer que el Señor ha venido por cada persona que necesite en este tiempo, porque Él quiere que muchos lo conozcan y se salven como personas. Eso lo creo yo firmemente en Jesucristo. Entonces, vámonos a la palabra. Y cuando tuve esa experiencia, porque creo que yo siempre he creído, como dice la palabra, que uno vive la palabra del Señor, pero también tiene que vivir testimonios como que el que me tocó vivir esta tarde, de enseñanza, no solo para ella, sino para mí, para apoyar a los que Dios ponga por delante en un momento diferente. Pero eso me hizo buscar en la palabra cómo lograr que la gente entienda lo que es liberación en Cristo, porque soltar las cargas, sí, la gente no lo entiende, no entiende, porque miren, uno puede tener una liberación en un momento determinado, pero hay indicativos que dice la palabra de Dios que son fundamentales para que se mantenga la libertad de una persona. Y son, uno,
que cuando una casa queda adornada por el Señor, si no se ocupa por las cosas de Dios, vienen 7 espíritus más fuertes y acaban con esa persona. Quiero decirles solo para que entiendan que esa persona tiene en su familia un gadareno y una mujer samaritana. ¿Por qué? Por los errores de los padres en la conducción de sus hijos. ¿Cómo provocamos por ignorancia la destrucción de nuestra familia por no honrar, respetar al Señor en todo momento? Entonces, busqué 2 citas bíblicas que me dijeran, porque lo de crecer, porque hay una parte que dice cómo crecer en Jesús, ¿verdad? Cómo lograr, porque los golpes, las experiencias que Dios ha permitido me han hecho crecer, pero todo está en la palabra de Dios y lo vamos a leer para crecer. Y una vez que yo suelto las cargas en Jesús, ¿cómo voy a lograr crecer? Eso lo vamos a ver ya. Pero quiero ver primero que leamos 2 citas bíblicas que puse ahí. Yo puse el título arriba para liberar, ¿verdad? Hubieron 2 que puse ahí, Fátima y Débora. Yo puse un subtítulo de 2 versículos y después puse Sí, para crecer. Salmo Yo quiero, 103. exacto, léanme, ese de este libertad. es para libertad. Ujú. O sea, miren, una de las cosas que ustedes tienen que entender es que la palabra está viva. Y a veces la gente dice, viva y eficaz porque me la aprendí de memoria, ya me la sé. No, yo siempre aprendí de parte de Dios que la palabra tiene que ejercer poder. Porque yo puedo decir, hola, ¿cómo estás? Pero para poder decir algo en el nombre de Jesús tiene que tener autoridad. Entonces la palabra tiene que ser viva y eficaz. Y no solo aprendérmela, vivirla. ¿Vivirla cómo? Con las enseñanzas de la palabra que me permiten, yo siempre les he dicho que el resultado de los salmos es la experiencia del hombre con Dios. Esos son los salmos. Ahí está todo lo que un hombre puede experimentar, o una mujer o una persona con el Señor. Y los proverbios son lo que yo necesito para corregir, redarguir mi camino y caminar en la dirección que me ayude a mí y a mis siguientes generaciones a provocar lo mejor para cada uno de ellos. Entonces, vamos en este momento a leer el Salmo 103 y no del 3 al 5, creo que puse. Sí, del 3 al Hay 5. que declararlo para esas. Yo suelto las cargas, ¿verdad? Pero suelto las cargas, pero si no me lleno de Dios, si no me lleno de Jesús, la casa adornada va a quedar en desventaja y van a regresar, como les dije anteriormente, peores las cosas que como estaban originalmente. Y créanme lo que eso es una realidad, porque yo he vivido casos en ese sentido. Y la vuelta atrás es más difícil. Yo siempre he creído que más fácil es llegar una primera vez que una segunda, una tercera y una cuarta.
porque ya conocemos nuestras debilidades y esas debilidades pueden provocar situaciones muy difíciles en la vida de una persona. Entonces, vamos a leer Salmo 103 del 3 al 5. Reina Valera 1960. Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Nueva versión internacional, versículo 3. Él perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud te renueva como el águila. Ahí estamos viendo, el Señor no hace excepción de personas. Él se goza. Y yo siempre lo he creído, que el cielo se goza cuando una persona se convierte al Señor. Hay fiesta en los cielos. Porque la persona está recibiendo y yo creo firmemente que esa persona hoy es liberada de muchas cosas. Lo creo porque Dios me lo dejó ver. Entonces, por eso es tan importante el oír y ver. Y ahí lo dice Romanos 10, 13 y 14. Podré oír, podré abrir los ojos. No es como uno quiere, es como Dios ha permitido que vaya a ser. Y lo que sí te digo, como dijo el Salmo 37:40, su final va a ser mejor que el primero, porque Él es principio y fin, el alfa y el omega, que pone todo de acuerdo a su deseo y a su bendición. Entonces, léanme 2 de Timoteo 4:18 para la parte de liberación en Jesús. Que también se los di. Fátima. 2 de Timoteo 4:18. Floricel. Es que se le fue la señal en un momento y no se escuchaba. Ah, Ya. ok. Ok. ¿A usted, tú la escuchaste? ¿Tú sí la escuchabas, no? Tú Segunda de fuiste que te Timoteo. fuiste. Sí, yo lo escuché. Yo fui la que se fue en la señal. Tú Ok, fuiste la que segunda de te fue. Timoteo 4:18. 4:18. Sí, Si Reina quieren, Valera. ok. No, ya yo la tengo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Versículo 18, nueva versión internacional. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el único comentario que puedo decir para la libertad en Jesús es comunión con Él, pero sobre todo lo que dice la palabra, ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque Él está conmigo. Y aunque hubiera alguna situación que se pueda manifestar, el Señor la va a destruir en su momento preciso, porque nada viene a la vida de un ser humano sin una enseñanza o un propósito de Dios para la vida de esa persona. Ahí está Job. Job vivió momentos muy difíciles,
pero siempre tuvo el respaldo del Señor en todo momento. Nunca le faltó esa palabra de consuelo en momentos donde no sabía qué más soltar, pero que Jesús en su tiempo logró hacer que fuera diferente. Vamos ahora con las que les puse para crecer y quiero que nos vayamos en este momento por el tiempo al Salmo 62, 6 y 7, porque ahí está lo que necesitamos para crecer en Jesús cuando soltamos las cargas. Salmo 62, 6, 7. Reina Valera. Todo está en la palabra de Dios. Solo hay que escudriñarla, pero no escudriñarla como yo quiera, sino que siempre, como dice 2 de Timoteo 4:18, que la gloria que se manifieste sea por los siglos de los siglos. Amén. Para Jesús. Son cosas que uno tiene que entender y en un momento de dolor o de angustia, a la gente se lo olvida. No sabe cómo manejarlo. No sabemos cómo manejarlos. Porque yo me quiero incluir también. Entonces, siempre procurar que el Señor nos llene de una paz aún en medio de las situaciones que no entendamos. A ver, léanme Salmo 62, el 6 y el 7, dije yo, ¿verdad? Sí, sí. Reina Valera, 1960, Salmo 62, versículo 6. Él solamente es mi roca. Léelo lentamente los dos versículos, por favor. Ok. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Nueva versión internacional, versículo 6. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no caeré. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Ahora que recuerdo eso, siempre uno aprende de hombres sabios porque uno tiene que aprender a través de lo que Dios permite en la vida de uno también. Y había una canción que se tocaba cuando empiezo yo a ir a Rudy Gracia. Él tenía un tema que cantaba, Eres la roca. Lindísima la canción, me encantaba escucharla, ya no la ponen mucho, pero era algo increíble esa canción. Y también él pone siempre en sus mensajes algo muy bonito, que es lo que acabamos de escuchar, donde él dice, con Cristo, en él, para él y por él. Eso está en la palabra de Dios, pero él siempre lo menciona y eso es lo que tenemos que entenderlo todos en este momento, que para poder crecer en el Señor, yo necesito saber a quién le estoy pidiendo. ¿Cómo invocaré a alguien que yo no conozco? Entonces, el Señor permite que para crecer tú conozcas quién es Jesús, qué hizo por ti. Hoy lo hemos podido ver a través de la palabra de Dios, todo lo que Él ha permitido, sobre todo en la presencia de la palabra en el Salmo 37 del 30 al 40, que Él es mi escudo, me protege, me guarda, me salva,
Eso no significa que no hay dificultades, quiero que lo entiendan. Significa que son más ligeras cuando está Él con uno, porque uno tiene que entender que muchas veces cargas pueden ser malas decisiones, no entendí bien lo que tenía que hacer. Entonces el Señor tiene que ayudarnos a desenredar algo que no se logró y tiene que llevarnos a buscar otra solución diferente. Entonces la gente que suelta las cargas significa ya no voy a tener más dificultades. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que nos deja ver es que con Él todo es mejor. Con Él yo puedo lograr lo que no lograría hacer si lo hago sola. Yo puse otros 2 versículos ahí. Segunda de Corintios 3:17. Léanme ese, por favor. No sé qué se hizo Fátima. Aquí estoy, Ah, aquí ya. estoy. Segunda de Corintios ¿Cómo? 3:17. Yo estoy aquí, yo no me voy. Ok. 3:17. Segunda de Corintios. Ajá. Ajá, 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Miren qué bonito. El Espíritu Santo hay que declarar que llegue a la vida de uno. Y a ver, tú, léelo en Nueva Versión Internacional. Quiero, léelo en Nueva Versión Internacional, Débora. Sí, ya voy. 2 Corintios 3:17. Versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Fíjense que a mí me pasó algo, ya lo comenté a alguna persona adicional, pero el día martes que habló Celedonio, yo tuve una experiencia muy bonita en mi vida personal, que se manifestó en esa reunión. Fue algo muy precioso de parte de Dios, y lo que sí les puedo decir es, hasta ahí llego, que realmente me hace comprender y buscar raíces más profundas en el Señor para lograr que las cosas que uno anhela lleguen en el momento preciso. Buenas tardes, gracias a los que compartieron en este momento y en esta participación, y confiando en el Señor, que haya sido de bendiciones para todos el soltar las cargas en Jesús para crecer. Ya saben, ahí hay un salmo que me encanta a mí, que es el Salmo 121. Jehová es mi protector, mi salvador, mi socorro, mi protector, mi escudo, mi fortaleza. Y eso es lo que nos ayuda a crecer, a aprender a entender que separado de Él nada podemos hacer. Buenas tardes y bendiciones para todos. María Luisa. Gracias, muchas gracias, Gloricel. Excelente, excelente tema, como cada uno. El Señor se complace en hacer para nosotros cosas hermosas, maravillosas, lecciones, enseñanzas, vivencias, ¿verdad? De lo que está haciendo la palabra de Él en nosotros cuando nosotros le permitimos a Él que entre en lo más profundo. Ojalá tengamos temor, ojalá no sabemos para dónde vamos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Esas experiencias que hemos escuchado
hoy de Gloricel. Muchas gracias. Tenemos un poquito de tiempo por si hay alguna pregunta, por si hay algún aporte, por favor. A ver, ninguno de Diana está, Sheila, Quedó todo Sheilita claro. Celedón. Todo claro, pero quedó todo está clarito. Así que el Señor es muy, muy, muy bueno. Muy bueno está. Así que déjeme cerrar aquí para poder, ¿no? Entonces vamos a darle las citas bíblicas utilizadas el día de hoy en esta enseñanza espiritual. A ver, soltar las cargas en Jesús para crecer. Tenemos Romanos 10, del 13 al 14, Jeremías 1:10, Mateo 11, 28 al 30, Salmo 37, del 30 al 40, Mateo 23, 4, Lucas 11, 46. Tenemos aquí que hay que subrayar y que hay que prestar muchísima atención aquí para ser libertados, ¿verdad? Por el Señor Jesús. El Salmo 103, versículo 3 al 5, segunda de Timoteo 4, 18, para crecer en el Señor Jesús también. El Salmo 62, versículos 6 y 7. Juan 8, 36. Segunda de Corintios 3, 17. Leer Gálatas 5, Isaías 58. Allí especialmente eso es donde tenemos que afligir nuestra alma para permitirle al Señor Jesús y permitirle que Él entre con más fuerza a nuestro ser interior. En Proverbios, Gloricel, usted mencionó algo de Proverbios, pero en ese momento como que se me fue el sonido y yo no pude 20, captarla. No, Débora, 26:2, María Luisa. gracias, gracias. Y anotamos también para escudriñar Proverbios 26:2. Para el próximo martes anunciarles que tenemos otro encuentro con damas y hombres hablando al corazón. El próximo martes ya es 1 de octubre, ¿verdad? Tenemos el tema Jesús permita su luz. Y ese su luz es S con mayúscula y es L con mayúscula. Así que es de él y de nadie más. Su luz en medio de las tinieblas. Y nos los va a presentar Gloricel Morales de Lorenzana, nuestra líder. 6 de la tarde, hora de Panamá. Por favor, no se lo pierdan y sigan invitando. Nos damos cita ese día. Ahora Gloricel nos va a dar la oración a ver si alguien tiene. ¿hay alguien quiere una oración en particular? Yo pedí por favor por la señora Nixa y su casa, que algo está sucediendo en su casa. Todos en la casa de la señora Nixa hay 2, 4, 5 varones y ella es la única dama. Así que por sus 5 hombres que hay ahí y ella, para que el Señor haga algo diferente. ¿Alguien más? Parece que no, Gloricel. Parece que todo está bien, pues. Todo está bien, todo está bien. Estamos claros. O estamos O en sea, meditación. Bueno, bueno, yo nomás voy a hacer un comentario. Yo digo que hoy él habló alto y claro. Ya. Cerro.
Sí, porque te Dios. reíste, porque te reíste. Hubo un Wow, momento en wow, que te wow. reíste. Pero mira, algo que me llamó la atención desde un principio fue que hubo quebrantamiento. Sí, Fátima estaba quebrantada tremendamente, tremendamente. Digo, Señor, algo grande y poderoso vas a hacer. Ya estaba, desde antes de empezar la reunión, ya había manifestación. Yo sentí un calientito por aquí, ¿ve? Así. mm. Vamos a orar entonces, dándole gracias a Dios primero por permitirnos reunirnos. Disculpen la fecha, que sé que es un poco incómoda porque es fin de mes. La semana pasada yo no podía y por eso lo cambié para esta semana, pero Dios permitió que se pudiera dar y por eso me toca de nuevo, de seguido el martes nuevamente para empezar el mes. Pero les doy las gracias a Dios primero que nada por contar con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo que tú has permitido que podamos comprender cómo lograr avanzar y crecer en medio de toda situación, te damos primero gracias, Señor, por la bondad que manifiestas ante las personas, ante sus necesidades y por estar siempre rodeando nuestras vidas y sobre todo apreciando a las personas más necesitadas en este momento. Eso es una gran bendición, saber que tú estás pendiente de todo. Gracias por eso. Igualmente, Señor, te queremos presentar la casa de Nilda y de su familia. Señor, a veces en los afanes de las cosas que suceden en la calle, no nos ponemos el cuidado de poder dedicarle el tiempo que tú te mereces y que se requiere para poder estar protegidos en todo momento. La palabra dice, Señor, que ninguna plaga tocará la casa de uno cuando estamos cerca de ti y te honramos en todo momento y respetamos tu posición en nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, pedirte que entres nuevamente con poder y con autoridad sobreabundante y sobrenatural en la casa de ella y de su familia. Y todo aquello que haya podido entrar por la debilidad en sus acciones, en sus descuidos ante ti, tú no los tomes en cuenta y permitas que puedan entrar no solo la luz, sino la limpieza espiritual y de salud corporal que necesita cada uno de ellos. Señor, manifiéstate con el Espíritu Santo, con tu viento recio, de norte a sur y de este a oeste, y provoca vida en abundancia en cada uno de esos corazones necesitados de ti. De igual manera, Señor, te damos las gracias por todos aquellos que oran para bien de otras personas. Gracias. Siempre te pido, Señor, por los pastores, ministros, hombres y mujeres dedicadas al servicio tuyo 24/7, para que tú les reafirmes la fe, provoques en ellos un nuevo cambio en sus actitudes, en sus acciones, para que con tu poder derramado sobre cada uno de ellos puedan llevar esa palabra, esa voz que todas las personas se necesitan en este momento
y que pueda haber conversiones, restauraciones y sanidades en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la oportunidad de compartir juntos y sobre todo, Señor, declaramos en el nombre de Jesús en este día que tú llevas con favor y con bien en ese viaje a María Luisa y a todos los que van con ella en ese trayecto de ese viaje hermoso que le has regalado. No permitas que nada entorpezca la alegría y el gozo de cada uno de ellos y permite que haya vivencias y manifestaciones de tu poder en cada uno de los testimonios que ahí ocurran en este tiempo. Te damos gracias también, Señor, por este país, por el mundo también te pido, Señor. Abre camino donde no lo hay y permite que todo aquello que está enfriado, que está completamente apagado, pueda recibir nuevamente el fuego de tu Espíritu Santo y empiece a fluir abundantemente todo aquello que se necesita en el alma de una persona convertida y otro que se ha extraviado, pero que en tus brazos puede retornar. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente domingo. Y María Luisa, Amén. un feliz viaje. Gracias. Bendecida noche. Chao. Muchas Bye. gracias. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones.